Buenas tardes. Vamos hoy con el tema 11, terapias de tercera generación. Ya vimos en la tutoría de la semana pasada que hay toda una serie de terapias que se llaman terapias de tercera generación, siendo las de primera generación las conductuales, las de segunda generación las cognitivas y ahora las de tercera generación que hablamos de terapias que son hasta cierto punto cognitivo-conductuales, pero que le dan un poco una vuelta, introducen elementos que no estaban en las terapias cognitivo-conductuales originales. Por ejemplo, temas como la aceptación, la conciencia plena, el mindfulness, del que hablábamos la semana pasada, la desactivación cognitiva, la dialéctica, la espiritualidad, las relaciones. Todos estos temas no han sido abordados por las terapias cognitivo-conductuales que hemos visto hasta el momento. Por tanto, de alguna manera volvemos un poco a las terapias, en algunos casos, como en el caso de la terapia de aceptación y compromiso, a terapias conductuales más puras, como la de Skinner, pero dadas la vuelta, ¿no? Un poco añadiendo estos componentes que en las terapias originales no estaban. Entonces, estamos hablando de entre las terapias de tercera generación, pues terapia de aceptación y compromiso, que se llama ACT, no ACT, porque ACT implica movimiento, actuar, tiene este punto de impulso, ¿no? De Hayes, Strossal y Wilson, la terapia analítico-funcional, FAB, de Kohlenberg, la dialéctica conductual de Linehan, y luego tenemos también la terapia integral de pareja, terapia de activación conductual, terapia cognitiva con base en mindfulness y terapia metacognitiva. Vamos a ver algunas de ellas con un poquito más de detalle. La principal diferencia, además de lo que hemos comentado, es este paradigma contextual. Es decir, que tienen muy en cuenta cuál es el contexto en que se dan determinados comportamientos, porque el comportamiento humano se entiende como un comportamiento que interactúa con el contexto y tiene una función dentro de este contexto. Es decir, las terapias conductuales también hacen depender del contexto, el comportamiento, pero como si el contexto nos determinara de alguna forma, ¿no? En este caso, no es una respuesta al contexto, sino una conducta funcional dentro del contexto, es decir, que tiene alguna función para nosotros en un contexto determinado e interactúa con el contexto. Por tanto, vamos a ver cuál es el contexto y cuál es la función de esa conducta. Hay dos grandes principios que son comunes a todas estas terapias que se van a tener presentes, que son la aceptación, ya hablamos de la aceptación cuando hablábamos de mindfulness, que es la aceptación sobre todo del malestar, porque hasta ahora, sobre todo con todas las terapias de corte positivo, bueno, pues que han estado como muy presentes, ¿no? Parecía, bueno, y con las que no tenían corte positivo, al final todas las terapias estaban encaminadas a conseguir el bienestar y a eliminar el malestar. En las terapias de tercera generación el malestar no se quiere eliminar, no es el objetivo. Otra cosa es que tras la terapia podamos sentir mayor bienestar o menor malestar o no, pero el objetivo no es eliminar el malestar, sino aceptar que el malestar forma parte de la vida, igual que el bienestar forma parte de la vida. Sería igual de absurdo
intentar eliminar el bienestar totalmente en nuestra vida, de todo lo que me gusta no lo quiero, ¿no? Eso sería absurdo, pero entonces eliminar el malestar también lo es, ¿no? Y por desgracia, la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad altamente medicalizada, parece que el objetivo último siempre es eliminar cualquier malestar en la vida, ¿no? Por ejemplo, pues cuando viene una persona a consulta y te dice que se acaba de separar y que está muy mal y no quiere estar mal, ¿no? Es imposible no estar mal. Si has tenido una separación y eso te afecta, pues lógicamente te afecta. Si alguien ha muerto, alguien querido, eso te crea malestar, te crea dolor. Y ese dolor forma parte de la vida. No, el intentar eliminarlo es el problema. ¿Eh? No se trata de recrearnos el dolor, pero tampoco de hacer lo posible por abstraernos del dolor, porque eso al final nos da más problemas que beneficios. Entonces la aceptación es una de estos principios eh, y la activación que son recursos que no buscan eliminar el síntoma, es decir, son pasos que vamos a dar no para eliminar el malestar, sino para perseguir objetivos valiosos, ¿vale? Eh, si para mí, por ejemplo, es muy importante cuidar a una persona que está enferma porque la quiero mucho y es importante cuidarla, aunque me duela verla mal, yo me sentiré bien si la cuido. Sí, eso forma parte de mis valores. ¿Eh? Eh, por tanto, de lo que se trata no es de eliminar mi malestar, porque para eliminarlo puedo no ver más a esa persona, intentar no enterarme o hacerme la loca o hacer que no sé que está mal, ignorar que tiene necesidades de cuidados, ¿eh? Puedo evitar hablar con ella de lo que duele, pero eso no hace más que acrecentar el problema, ¿no? Sin embargo, la manera de estar bien, ¿cuál es? Pues coger el toro por los cuernos y si está dentro de mis valores, pues cuidar, intentar acompañar a la persona que está enferma, ¿no? Eso es lo que va a hacer de mi vida algo más rico, más coherente con los valores y que hará que yo me sienta mejor, aunque me duela. Por tanto, puede ser que al final deje de dolerme, pero no es el objetivo. El objetivo es tener una vida lo más rica posible y lo más presente posible, con todo lo que la vida nos traiga, ya sea bienestar, ya sea malestar. Por tanto, como dice aquí, focaliza su interés no en eliminar los síntomas, sino en la función psicológica de los eventos concretos. Y lo que vamos a hacer para, para hacer terapia es alterar contextos verbales, porque lo que nos decimos y lo que nos dice la gente forma parte de ese contexto en el que nos movemos y al cual respondemos. Y veréis que en las terapias, sobre todo la aceptación y compromiso, se utilizan mucho las metáforas, las paradojas y también los ejercicios experienciales, porque no se trata de entender con la cabeza, sino de asimilar, de comprender, de experimentar. Y veremos que las metáforas nos ayudan a comprender mejor las cosas y a escaparnos de las trampas del lenguaje, que muchas veces el lenguaje es un contexto tan conocido y tan manejado que acaba suponiendo una traba, una trampa en la que caemos constantemente. Las metáforas nos permiten alejarnos un poco del lenguaje natural, que ya está viciado, ¿no? Para ver la realidad de otra manera.
El contextualismo funcional, que es la filosofía de la ciencia, que está bajo el conductismo radical, el que hablábamos de Skinner. Skinner ya hablaba no lo llamaba contextualismo funcional, pero sí que hablaba de las funciones de la conducta. Entonces, como os digo, es una vuelta un poco al conductismo radical de Skinner, pero incluyendo factores que Skinner no habría incluido. A ver si me pasa la página. Bueno, el contextualismo funcional utiliza como metáfora raíz, es decir, como base de su filosofía, ¿no? Que es cómo concebimos el mundo, cómo concebimos la realidad, lo que llaman el acto en el contexto. Es decir, ninguna conducta tiene sentido sin tener en cuenta cuál es el contexto en el que se da. Una conducta solo tiene un valor o un sentido cuando entendemos cómo se da y por qué se da en ese momento y no en cualquier otro. Por tanto, necesitamos entender cuál es el contexto para comprender y analizar qué función ha tenido esa conducta. Y utilizar el pragmatismo como criterio de verdad científica. Recordad que el pragmatismo se basa en ¿para qué nos sirve? ¿No? No da por hecho que hay una realidad absoluta que tenemos que averiguar, sino que una verdad es verdad en el momento en que nos es útil, pero ese concepto de verdad puede ir cambiando. Por tanto, las metas objetivos científicos que son aplicados lo son bajo el criterio de verdad pragmática. Vamos a tener en cuenta para qué nos sirve. La verdad absoluta de cuál es la realidad del mundo no nos interesa tanto. Por tanto, va a buscar variables externas que generan el comportamiento y que controlan la probabilidad de comportamiento. Acordaros de Skinner, que iba buscando cuáles eran esas contingencias que controlaban de alguna manera el comportamiento. Y las acciones de ese comportamiento se observan dentro de un contexto. Tenéis en la página 553 las diferencias entre el modelo médico y el modelo contextual. Dentro del modelo médico nos pone el modelo psicofarmacológico y la terapia cognitiva, mientras que en el modelo contextual nos habla de terapias de tercera generación. Entonces, si veis, en el modelo médico, la psicofarmacia, la explicación que da es neurobiológica, entiende que nos comportamos en función de qué está funcionando mal o bien en nuestras neuronas, en nuestra neuroquímica, etcétera, y por tanto entiende que es un desequilibrio neuroquímico el que provoca un trastorno, ¿no? Y por tanto, entendiéndolo así, ¿cómo se cura? Pues con una medicación que equilibre la neuroquímica y que estabilice, por ejemplo, pues, los ansiolíticos, ¿no? Y considerarán desde el modelo psicofarmacológico que una persona ya está bien cuando, gracias a la medicación, estabilice síntomas. O se reduzcan o se eliminen los síntomas. Desde la terapia cognitiva, la explicación que se da a los problemas es intrapsíquica. Es decir, se supone que hay, como ya hemos visto, o estructuras cognitivas que no son ajustadas o procesos cognitivos que son erróneos, todos aquellos sesgos, etc. Por tanto, esa disfunción cognitiva sería lo que provocaría, pues, por ejemplo, una depresión, ¿no? Veo que el mundo es un desastre, tengo un sesgo negativo respecto al mundo, respecto al futuro, etcétera.
y por tanto caigo en depresión, ¿no? Y entonces el tratamiento pues será una reestructuración cognitiva o será un entrenamiento de habilidades, o sea, bueno, pues cualquiera de los tratamientos cognitivos que hemos visto. ¿Cuál es el criterio de eficacia? Cuando sé que una persona ya está mejor, pues lo mismo, cuando se han reducido o eliminado los síntomas. Pero fijaros ahora, los modelos contextuales, es decir, las terapias de tercera generación, la explicación que dan a los problemas es funcional y contextual. Es decir, ¿para qué nos ha servido un comportamiento hasta ahora? Para eso va a ir recorriendo todo el historial de en qué momento se ha dado determinado comportamiento y en qué contexto se ha hecho. ¿Cuándo ha pasado? ¿Cuándo se han dado estas? ¿Y para qué ha servido? Por tanto, el mecanismo que nos puede llevar al malestar es simplemente la relación con nuestro entorno, ¿no? El tratamiento va a depender de la aceptación y de la activación, es decir, aceptación del malestar y activarme para hacer cosas que me dirijan a metas que para mí son valiosas, que le den sentido a mi vida. Y el criterio de eficacia no va a ser la reducción del síntoma, ni la eliminación del síntoma, sino el poder llegar a conseguir metas que para mí son valiosas. Y hago mucho hincapié el para mí, o para ti, o para el cliente, porque los valores y las metas de cada persona van a ser absolutamente distintas. No, tenemos que tener muy presente que esas metas no son las socialmente aceptadas. Uno puede tener como meta no tener nunca más contacto con la familia. Por ejemplo, ser absolutamente independiente incluso del mundo, irse a una cueva y ser una persona solitaria dedicada a la contemplación, por ejemplo, ¿no? Y para otro puede ser tener una familia piña y hacer todo por su familia para que nunca se separe y para tener una relación estupenda con la familia. Y ambas son válidas. Aquí no se juzga si un valor es más válido que otro. Cualquiera de ellos es válido mientras sea un valor auténtico de la persona. El análisis conductual se considera seleccionista porque la conducta es seleccionada dentro de un contexto concreto según las contingencias de reforzamiento. Esto es lo mismo que ya hablaba Skinner. Nosotros hacemos una conducta y no otra porque tenemos refuerzos o castigos de nuestro contexto. Imaginemos pues un niño que va a cuarto de primaria, que le encantan las mates, ¿no? Y que le gusta mucho una niña de su clase, ¿no? Y de repente la niña hace el comentario de las mates son un rollo. Y el niño, dentro de ese contexto, va a decir que es verdad, que las mates son un rollo. De hecho, va a empezar a suspender las mates. Y va a empezar a decir que a él nunca le han gustado las mates. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque de esta manera está consiguiendo el refuerzo por parte de una niña que es importante para él, ¿no? Y puede ser un comentario tan simple como este el que lleva a un niño a me encantan las mates o me desagradan absolutamente, ¿no? Puede haber mil otros motivos, pero os lo pongo solo como ejemplo. Es decir, hay conductas que dependen del contexto, porque tienen una función dentro de ese contexto. Se recupera el interés por la conducta verbal. Recordemos, si nos acordamos de la historia, que Skinner escribió el libro de conducta verbal y Chomsky se lo desbarató absolutamente, ¿vale? Sin embargo, dentro del contextualismo funcional, se vuelve otra vez la vista a la conducta verbal, porque la conducta verbal es un contexto simbólico muy potente. Si yo digo fuego, no hace falta que haya un fuego para provocar que la gente salga corriendo, ¿vale? Por tanto, este contexto verbal en el que todos nos movemos y que hemos aprendido es un contexto simbólico, pero
que es muy real para todos nosotros y al que respondemos constantemente. Tiene la ventaja de ser súper flexible, pero tiene también la desventaja de atraparnos en esas trampas que os comentaba antes y que iremos viendo. Por tanto, desde el contextualismo funcional se entiende que los pensamientos, sentimientos, recuerdos en sí mismos no son problemáticos, sino que el que sean problemáticos va a depender del contexto, que puede incluir la fusión cognitiva o la evitación experimental o la difusión o la afectación, con la que funcionarán con mayor o menor impacto en una vida valiosa. Ahora vamos a ver todos estos conceptos de difusión, evitación, etc. Vale. Os pongo aquí para... esto lo he puesto en mi cosecha, no es para estudiar. Extraído del libro de Marisa Páez, que se llama Tratando con terapia de aceptación y compromiso, un ejemplo de contextualismo funcional, porque creo que se ve muy claro hasta qué punto el lenguaje influye en nuestra conducta. Y dice así, dice, una persona es diagnosticada con depresión. Este diagnóstico ya está repleto de significados. Su entorno familiar ya tiene experiencia con otros problemas de ansiedad, lo que implica multitud de connotaciones. Simplemente con decir, fulanito tiene depresión, ya empiezan a ponerse en marcha un montón de mecanismos. Para el paciente puede suponer tener una enfermedad crónica, puede suponer estar discapacitado, tener limitaciones para trabajar, etc. Puede que el paciente haya aprendido a lo largo de su vida que las enfermedades son malas, que son incapacitantes y que cuando uno está enfermo, incapacitado, tiene que guardar reposo o tiene que esperar a curarse o que no puede seguir con la vida. Fijaros que todo esto son contextos verbales que hemos aprendido. Hemos aprendido que cuando uno está enfermo tiene que curar esa enfermedad, que esa enfermedad es mala. Estar enfermo es malo, estar enfermo es algo que hay que curar, incapacita. Entonces es como una sentencia, ¿no? Cuando te dan un diagnóstico. Entonces, todos estos significados, tanto para el paciente como para los familiares, se transfieren al diagnóstico de depresión, por lo que el paciente se siente incapacitado, con necesidad de guardar reposo, de hacer todo posible por curarse, como guardar cama, tomar fármacos, reposar, buscar información en Internet. Y además se operan cambios en todo el sistema familiar, en todo el contexto familiar y laboral del paciente. Por ejemplo, su novia que iba a dejar le decide que no lo puede dejar ahora porque está enfermo. La familia se vuelve mucho más considerada, el médico le da la baja, sus compañeros de trabajo dejan de exigirle tanto porque entienden que está con depresión y se considera, y todos aceptamos porque todos tenemos un lenguaje común y lógicamente todos vivimos en la misma sociedad y hemos asimilado una serie de ideas, ¿no? Hemos asimilado que el diagnóstico de depresión justifica estos cambios de comportamiento en todo el entorno y en el propio paciente. Un análisis conductual funcional nos permite comprender el papel de los significados, las creencias, las reglas, las conductas y las consecuencias que influyen. En este caso, potenciando las conductas depresivas del paciente. El hecho de haberle dado todos estos significados hace que el paciente se quede en la cama, que no siga trabajando, que se aleje, que se aísle, etcétera, etcétera, que se considere un enfermo, un incapacitado. Y como además tiene ese refuerzo de todo el contexto, porque todos mantenemos estas creencias iguales, perdón, entonces hace justamente lo contrario de lo que necesita hacer, porque lo que necesita hacer es activarse. Ya sé que no apetece activarse y ya sé que lo que está reforzado socialmente es guardar cama, es estar aislado, es no hablar con los demás, es no acudir al trabajo, a una fiesta, ¿no? Sin embargo, precisamente hablar con los demás, acudir a la fiesta, aunque uno no tenga ganas, aunque no se sienta bien, es lo que nos puede permitir salir de esa situación depresiva. Por tanto, veréis que este contextualismo funcional puede
llegar a ser un poco paradójico para nosotros, que ya tenemos tantos significados asimilados. Esto siempre nos va a invitar a quitarnos, cuestionar nuestras propias ideas, significados de este lenguaje natural que tenemos. Bueno, vamos con la terapia de aceptación y compromiso, que es la que veremos con un poquito más de detalle, y las demás haremos solo un repasito, porque el tema es muy largo. Bueno, terapia de aceptación y compromiso es ACT, ACT es actúa en inglés. Se define como una terapia experiencial, conductual y cognitiva basada en los marcos relacionales y en la teoría del lenguaje de la condición humana, dentro del conductismo radical, y que considera las cogniciones como conductas. Las cogniciones son una conducta más. Lo que yo pienso es una conducta más que también he aprendido. Y, por tanto, los pensamientos están sujetos a las mismas leyes de aprendizaje que cualquier otra conducta. Los conceptos fundamentales de la terapia de aceptación y compromiso son la evitación experiencial y los valores personales. Este es uno de los conceptos que salían al principio. La evitación experiencial, desde la terapia de aceptación y compromiso, se considera el principal trastorno. De hecho, la terapia de aceptación y compromiso prácticamente no se fija ni en el DSM, ni en el CIE, ni en los diagnósticos habituales, porque considera que la mayoría de trastornos se reducen a trastorno de evitación experiencial. Y la evitación experiencial es justamente lo que mantiene esos trastornos vivos. Es decir, cuando en el caso que veíamos antes de la depresión, como no quiero vivir mi dolor, tomo pastillas para aliviar el dolor, para estar un poco anestesiado, ¿no? Como no quiero tener dolor, evito el contacto con los demás. Como no quiero tener dolor, evito ver a mis parientes que están enfermos. Como no quiero tener dolor, no voy a trabajar porque eso me supone un esfuerzo, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre cuando hago todo eso y me quedo en casa y me voy recluyendo? Que la depresión se acentúa. Por tanto, ¿cuál es el problema de la evitación experiencial? El no querer sentir dolor. Y el otro concepto fundamental dentro de la terapia de aceptación de compromiso son los valores personales. Esto forma parte de la terapia. Hay que averiguar, y eso puede llevar bastante trabajo porque uno piensa que sus valores son unos hasta que va profundizando realmente y siendo honesto con uno mismo, se da cuenta quizá de que sus valores no son los que hasta ahora ha predicado y que quizás son otros, ¿no? Por tanto, primero hay que averiguar qué valores realmente nos movilizan para poder movernos hacia ellos. Porque, claro, lo que no tiene ningún sentido es hacer una conducta que me provoca valor, que me provoca dolor, no evitar el dolor para dirigirme a algo que a mí ni me va ni me viene. Esto no lo vamos a hacer. Solo tiene sentido transitar por el dolor cuando la meta es algo valioso para mí. Si no, no tiene ningún sentido. Pues estos son los dos conceptos fundamentales. Respecto a las premisas para la intervención, lo de tener pensamientos negativos no es un problema. En los pensamientos y sentimientos negativos dependen del contexto y de la historia de aprendizaje y son normales porque forman parte de todo nuestro repertorio. Tenemos pensamientos y sentimientos positivos y negativos y de todo tipo. Somos personas que vivimos todo. En la vida entra todo. No se puede tener solo una cara de la moneda. Tratar de no sufrir no es realista. Y evitar la experiencia del sufrimiento nos restringe. Se entiende que si yo no soy capaz de vivir toda mi vida, lo bueno, lo malo, lo que me gusta, lo que no me gusta, entonces no estoy viviendo plenamente mi vida. Estoy rechazando la mitad de mi vida, evitándola, huyendo de ella, para quedarme solo con el trocito que me gusta.
Y eso no es vivir la vida. Y además puede llegar a resultar muy destructivo porque desde este punto de vista de la terapia de aceptación y compromiso es justamente lo que nos va a provocar un problema, hacerlo así. Entiende que la salud psicológica es que nuestros comportamientos sean valiosos en áreas importantes de nuestra vida que nosotros hemos elegido. Por tanto, hay una total libertad para decidir qué es importante en nuestra vida, qué es valioso en nuestra vida. Nadie va a juzgar, ningún terapeuta te va a decir, no, pero es que esto no es bueno para ti. No, si para ti es valioso, pues yo qué sé. Para una persona puede ser, por ejemplo, muy valioso ayudar a otros, pero es que para otro puede no importarle un pepino ayudar a otros. Quizá colabora con una ONG para quedar bien o porque no ha sabido decir que no. Pero eso no significa que realmente sea valioso en su vida. No significa que esté dispuesto a hacer algo aunque le duela con tal de ayudar a otros. Por tanto, tenemos que refinar muy bien cuáles son los valores de la persona y cuáles son las áreas importantes en la vida de la persona. Un ejemplo bueno es la mayoría de personas al principio te dicen, bueno, no, para mí estudiar es importante y saber y conocer y tal. Vale. Tenemos que diferenciar. Es importante, puede ser importante para ti estudiar y tener títulos y tener cierto prestigio social. Y eso es tan válido como estudiar para conocer y para saber cosas. ¿Cómo diferenciamos esto? ¿Cómo sé que para mí lo importante no... O sea, claro, nadie dice que lo importante para él es tener un título y tener prestigio, pero para muchas personas sí que es importante. Entonces, la pregunta sería, si pudieras tener a tu alcance una biblioteca entera y aprender de todo, sin que nadie supiera que estás aprendiendo y sin tener ningún título, ¿lo harías? ¿Dedicarías todo tu esfuerzo y tus horas de sueño a eso? Si no tuvieras ninguna titulación, porque igual es importante para uno tener titulación y tener cierto prestigio. Y es válido, es tan válido como lo otro. Pero sí que es muy importante definir lo que de verdad es valioso. Porque sí es tener títulos y tener prestigio o alcanzar buenos puestos de trabajo gracias a las titulaciones o algo así. Entonces, el camino va a ser uno. Pero si es el puro conocimiento por conocer, sin necesidad de que eso sea útil ni para el trabajo, ni para obtener títulos, ni lo va a saber nadie, pues entonces el camino será otro diferente. Y por tanto es importante ser honestos, ¿no? Y conseguir que el paciente reconozca lo que es de verdad valioso. Porque eso le va a dar un valor real a su vida. Saber qué es importante para él o para ella. Otra premisa es que la terapia ayuda a buscar caminos fructuosos en lugar de seguir direcciones infructuosas que ya se han intentado muchas veces. Cuando constantemente nos tropezamos con la misma piedra, seguramente estamos siguiendo una dirección que no es valiosa para nosotros, que quizá lo hacemos para quedar bien, para ser aceptados, para cualquier otra cosa, pero que no es realmente valioso. Se entiende que los problemas psicológicos no son debidos a contenidos, a pensamientos o sentimientos que sean perturbadores, sino a darles a esos pensamientos y sentimientos protagonismo y dejar que dirijan nuestra vida. Por ejemplo, los miedos, ¿no? Uno puede tener miedo y que como, yo qué sé, pues tengo miedo de quedar mal en una fiesta y que me ignoren, etcétera, etcétera, pues no voy, ¿no? Y al final ese miedo no es el problema en sí, sino que uno se identifique con ese miedo, hasta el punto de que ese miedo es el que dirige y no una persona es la que dirige. El miedo me dirige a mí, no yo a él. Y esto también es una parte importante de la terapia de aceptación y compromiso. Y también la última premisa es la importancia del terapeuta como uno más del contexto
no como un experto, sino como un acompañante. Tengamos en cuenta que nosotros como contexto podemos perjudicar o podemos ayudar. También formamos parte. Si la persona que te dice, pues a mí lo que me interesa pues es tener muchos títulos para tener un buen trabajo, un trabajo bueno, que cobre bien, y nosotros le hacemos un gesto de... estamos siendo el contexto, con lo cual estamos castigando esa vía valiosa para esa persona. Y la estamos fastidiando, porque necesita una aceptación total por nuestra parte. Bueno, por tanto, a ver. Vale. La terapia de aceptación y compromiso es como la punta del iceberg de toda otra serie de enfoques. Para empezar, ya hemos visto que la filosofía sobre la que se asienta las terapias de tercera generación son el contextualismo funcional. El análisis funcional de la conducta es el método que utilizaba Skinner, y la teoría de los marcos relacionales es lo que os comentaba, que hemos visto un ejemplo de cómo hay un enlace entre lo que es cognitivo y lo que es verbal. Entonces, se centra la teoría de los marcos relacionales en cómo aprendemos cómo nuestra conducta verbal es arbitraria. Nosotros simbolizamos cosas con nuestra conducta verbal y relacionamos eventos de una forma arbitraria. Por ejemplo, cuando yo digo estar enfermo es malo, eso es una forma arbitraria de relacionar dos cosas. Un juicio negativo y una enfermedad. Ya sé que todos me diréis, bueno, pero es verdad, es malo estar enfermo. Bueno, es como lo hemos relacionado. No es ni bueno ni malo. Es una forma de estar. Y hay toda una serie de concatenaciones verbales que hace que entendamos el mundo de determinada manera. Hay toda una serie de vínculos. Bueno, esto no os lo voy a explicar ahora porque es súper complejo. Si yo os animo, si os interesa el tema, a leer algún libro sobre teoría de los marcos relacionales, porque va a un nivel de detalle. Por ejemplo, el de Marisa Páez, que estábamos viendo antes, explica bastante bien lo que es la teoría de los marcos relacionales. Va afinando, o sea, va buscando, investigando todas estas relaciones, cómo se vinculan, ¿vale? Estas relaciones verbales. Por tanto, socialmente aprendemos una serie de vínculos verbales con acciones y con cosas que ocurren y a base de ir repitiendo, ir experimentando repetidamente, pues esos vínculos quedan fuertemente establecidos. Por ejemplo, aprendemos a relacionar, es que yo creo que con ejemplos se entiende mejor esto, porque es complicado lo de la teoría de los macrorelacionales. Aprendemos a relacionar a María, la persona, con alguien que siempre exige y manda. María es una persona que exige y manda. También hemos aprendido a relacionar las exigencias y los mandatos con la obligación de obedecer. Fijaros que esto es un aprendizaje. Desde que somos pequeños nos han ido diciendo que cuando uno manda el otro obedece, ¿no? Y nosotros ya hemos ido haciendo eso primero con nuestros padres, luego con nuestros profesores, luego con nuestros jefes, y hemos asimilado que si uno manda otro obedece, ¿vale? Un día nos dicen que conoceremos a Pepe y que Pepe es como María. Por tanto, aquí fijaros que no hace falta que conozcamos a Pepe directamente. Si nos dicen Pepe es como María, ya sabemos que María es una persona que manda. Por tanto, relacionamos a Pepe como una persona que manda, que es mandona, que es exigente. Sin que hayamos conocido nunca a Pepe. ¿Vale? Y automáticamente asumiremos una conducta sumisa hacia Pepe, porque Pepe es como María, que manda.
y si una persona manda a la otra obedece. Por tanto, todas estas relaciones abstractas hacen que directamente mi comportamiento respecto a una persona desconocida sea uno concreto y no otro. Por tanto, mediante el lenguaje hemos establecido relaciones Pepe, María, órdenes, conducta reforzada. Pues la teoría de los marcos relacionales lo que investiga son todo este cúmulo de relaciones, todos estos vínculos mutuos, combinatorios, transferencia de funciones, etcétera, etcétera. Bueno, respecto a la habilitación experiencial, ya hemos comentado antes, no se utilizan en clasificaciones diagnósticas, solo la función que ha tenido una conducta en un contexto determinado, y hablan de trastorno por evitación experiencial, que es la conducta de evitación que no suele ser eficaz, pero que la usamos constantemente, ¿vale? Que es un patrón conductual inflexible generado a partir de un patrón de regulación verbal ineficaz que consiste en evitar a toda costa el sufrimiento. A corto plazo suele funcionar, y este es el problema, que a corto plazo no funciona. Si no voy a una fiesta porque me da miedo, a corto plazo siento alivio, ¿vale? Pero ¿qué pasa a largo plazo? Que me aíslo y siento más sufrimiento. Por eso la evitación experiencial nunca es una solución, sino que es un problema. Porque a corto plazo alivia, pero a largo plazo da muchos más problemas. Por tanto, nos acaba como atrapando en una red de la que cada vez es más difícil salir. No es patológica en sí misma, todos practicamos la habitación experiencial en un momento o en otro, pero cuando empieza a limitarnos nuestra vida y a limitar lo que de verdad queremos hacer, lo que está en consonancia con nuestros valores, entonces es cuando lo empezamos a considerar patológico. De los valores ya hemos hablado, tenemos que tener en cuenta que los valores no son objetivos, sino caminos valiosos. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Un objetivo es algo que se puede llegar a conseguir. Yo quiero llegar a Francia y cuando estoy en Francia he conseguido llegar a Francia. Sin embargo, un camino valioso es yo quiero ir al norte, ¿vale? Y siempre habrá norte o siempre habrá este, ¿no? Y nunca podré decir ya he llegado. Entonces, por ejemplo, quiero dedicarme a ayudar a las personas cuando lo he conseguido nunca. Es un camino que no tiene una meta, no tiene un final. No puedes decir en un momento ya lo he hecho, ya lo he conseguido, sino que es una forma de vida, una vía, un camino valioso, en el que uno siempre estará caminando, no es un objetivo. ¿Cómo se procede? Bueno, el objetivo de la terapia es la flexibilidad psicológica, es decir, hemos visto que cuando ya hemos asociado determinadas cosas, tenemos patrones inflexibles de evitación y lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis funcional, establecer los valores y los objetivos terapéuticos, ¿vale? Con el paciente habrá que trabajar este tema de que el objetivo no va a ser eliminar el síntoma, que esto no nos importa, ¿vale? Y entonces, lo primero que vamos a hacer es pedirle a la persona que nos vaya explicando qué otras veces se ha sentido así. O sea, con el problema que trae, qué otras veces ha tenido ese mismo problema, en qué contextos. Y vamos a ir hacia atrás buscando patrones de comportamiento en esos contextos, ¿no? Hasta llegar a una cosa que se llama desesperanza creativa. Es decir, la persona cada vez, por ejemplo, a ver si recuerdo algún ejemplo que pueda utilizar. Por ejemplo, una mujer que tiene depresión postparto, diagnosticada por otro psicólogo, no por un terapeuta ACT, y lo que hace es que no quiere coger a su bebé para nada, no quiere hacer nada con él, no quiere darle de comer,
no quiere cogerlo en brazos, no quiere ponerlo a dormir, no quiere hacer nada con él, porque tiene miedo que se le caiga, tiene miedo de hacerle daño. Tiene en su cabeza que ella es peligrosa para el niño, que ella le va a hacer daño al niño, ¿vale? Entonces, evita a toda costa coger al niño para no hacerle daño. Es decir, el miedo la domina, ¿no? Entonces, le podemos preguntar, ¿cómo te sientes cuando no coges al niño a la hora de comer y lo coge tu marido para darle el biberón? Aliviado. Vale, ahora sientes alivio. De acuerdo. ¿En qué otras ocasiones has sentido alivio cuando no has hecho algo? ¿No? Y nos vamos a ir remontando poco a poco hacia el pasado. Para que la persona se vaya dando cuenta de que, vale, has sentido alivio cuando no haces determinada cosa, vale, y a largo plazo, ¿cómo te has sentido? Normalmente a largo plazo, claro, esta madre, vale, después de estos 6 meses en que estás sin coger al niño, sientes alivio, cuando lo coges y luego, ¿cómo te sientes? ¿No? Pues me siento triste, siento que soy un fracaso de madre, siento que no valgo nada, etc. Vale, a largo plazo sientes que no vales, ¿no? Sientes que no estás haciendo lo que realmente quieres hacer. Esto va creando en la persona la sensación de, o sea, tiene que llegarle realmente a las entrañas que lo que está haciendo no funciona. Él tiene que llegar a esa conclusión, no se la decimos nosotras. Y ahí podemos utilizar metáforas como la de las arenas movedizas. Yo ahora no me acuerdo de esta metáfora exactamente. Sí, la de las arenas movedizas, en la terapia de aceptación y compromiso tiene un montón de metáforas ya hechas, que dices, es como cuando entras en las arenas movedizas, ¿no? Y para salir de las arenas movedizas, lo que haces es moverte mucho. ¿Qué pasa cuando te mueves mucho dentro de las arenas movedizas? Que te hundes más, ¿no? Y tú sigues moviéndote y te hundes más. ¿Cuál es la única manera de poder salir de las arenas movedizas? Quedarse quieto, ¿no? Es una forma de que la persona entienda que todo lo que ha estado haciendo hasta ahora no es útil. Bueno, esto es lo que se llama desesperanza creativa, es que la persona llegue por sí misma a base de ir viendo en su vida todas las veces que ha tenido este comportamiento, este patrón, que eso no lo llevaba a ningún sitio. Se llama así, desesperanza creativa. La otra es la orientación a valores, que es clarificar con la persona estas direcciones valiosas. Cuando esto también es difícil, porque todos estamos acostumbrados a decir que nuestros valores son pues, valores que socialmente están bien aceptados, ¿no? Y eso, en principio, lo tendremos que cuestionar un poquito para que la gente reflexione más y profundice. Entonces le podemos poner otra metáfora. Imagínate que estás al borde de la muerte y quieres que escriban un epitafio sobre ti. ¿Qué diría este epitafio? Cuando tú te hayas muerto, ¿qué quieres que la gente diga de ti? Pues ¿quieres que diga? Yo qué sé, es que a veces la gente confunde con objetivos, ¿no? Hay gente que dice, no, yo lo que quiero es ganar mucho dinero, que mi familia viva muy bien y tener una buena casa. Vale, cuando tú hayas muerto, ¿qué quieres que digan de ti en tu epitafio? ¿Fue una persona que tuvo una buena casa? ¿Fue una persona que tuvo dinero? Normalmente eso confunde un poquito y dices, no es eso lo que yo quiero, ¿no? Y a partir de ahí podemos empezar a explorar los valores reales. Porque tenemos que saber cuál es el camino para poder actuar y hacer cosas que aunque no nos gusten, tengan valor. Otro proceso es abordar que el control es el problema. Por ejemplo, no hacer vida social para evitar la ansiedad acaba empeorando el problema. Aquí se pueden hacer ejercicios experienciales, exposición en vivo, etcétera, etcétera. La aceptación, que es abrirse a la experiencia sin hacer nada para que desaparezca, ¿no? Y tenemos que entender que las emociones que tenemos forman parte de nuestro contexto, pero no son nosotros.
¿eh? Y aquí sí que es muy importante que la persona vea sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos como fuera, ¿vale? Como cosas que le visitan, ¿no? Si lo ve desde fuera, puede entender que ella es el sujeto y lo demás es contexto, ¿vale? Entonces, en lugar de decir estoy ansiosa, podemos decir la ansiedad me visita. Incluso utilizamos formas de llamar a la ansiedad, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo vas a llamar a todos estos síntomas que tienes de agitación, de miedo, de tal, de cual? Pues los voy a llamar la tía Pepa que me molesta. Bueno, que hoy ha venido a visitarte la tía Pepa que te molesta, ¿no? Es una forma de difusión cognitiva, que es esto que hay aquí. La difusión cognitiva es desidentificarse con los pensamientos y con las emociones que uno tiene. Porque, y aquí podríamos hacer prácticas de mindfulness, por ejemplo, para darnos cuenta de que todas las emociones, los sentimientos, todo esto que tenemos con lo que nos identificamos tantísimo, son cosas que van y que vienen. Seguramente si ahora estoy muy ansiosa, pero esta mañana no estaba ansiosa. Por tanto, yo no soy la ansiedad, sino que la ansiedad es algo que viene y que va. Y podemos poner, hay muchísimas metáforas para incidir en esto. Las metáforas ayudan a nuestro cerebro a comprender conceptos que con el lenguaje que ya está muy sobado no entendemos, ¿no? El yo como contexto es lo que os comentaba antes, el yo es el yo, y las emociones y los sentimientos son cosas que van y vienen, ¿vale? Por tanto, vamos a tratar de entender, por ejemplo, yo soy la casa, eso podría ser una metáfora, y los sentimientos, pensamientos son los muebles. Si yo cambio todos los muebles de mi casa, la casa será otra persona. ¿Será otra casa? No, la casa va a ser la misma, con otros muebles. Y puedo cambiar los muebles cada vez que quiera, pero la casa seguirá siendo la misma, ¿vale? Y por último, la acción comprometida, que es patrones de comportamiento constructivos que están regulados por valores y no por emociones, sentimientos, pensamientos, etc. Vale. Utiliza muchas metáforas que contienen elementos. Las metáforas, aunque ya están, hay muchísimas metáforas ya que nos vienen dadas, siempre tenemos que conectar la metáfora a lo que el paciente nos trae a consulta. Por ejemplo, llevar el timón del barco, ¿no? Que es como para que la persona entienda que es ella la que navega. Que le podemos decir, vale, pues estás en medio de una tormenta. A veces estás navegando, tú llevas el timón, ¿vale? Y a veces el mar es plácido y hace buen tiempo y tú llevas el timón muy bien, pero de repente viene una tormenta y eso no depende de ti, ¿no? ¿Vas a dejar de llevar el timón? ¿Vas a dejarte llevar por la tormenta o vas a mantener el timón en una dirección? Por esa dirección es el puerto al que quieres ir, ¿no? Pues mantenemos el timón. Podemos decir, esto es como cuando tú dices que cuando estás muy alterado no puedes hacer no sé qué. Sueltas el timón cuando estás alterado y decides que no vas a una fiesta. Dejas de ir al puerto, ¿no? Y vamos siempre conectando las metáforas con la situación de la persona. ¿Es esto lo que está pasando? Hay también, se pueden hacer también ejercicios de exposición. También el mindfulness nos puede ayudar sobre todo a entender cómo esos pensamientos van y vienen. Y tenemos que tener siempre en cuenta que nosotros como terapeutas no podemos añadir nuestras propias reglas, porque ya tiene bastantes reglas la propia persona. Y aquí también tenemos una metáfora que es la del escalador, que es explicar al paciente, mira, esto es como escalar, ¿no? Yo no puedo estar tirando de ti para escalar porque nos caemos los dos, pero sí que podemos escalar en dos cuerdas paralelas, ¿no? Yo voy subiendo por la montaña al lado tuyo. Si en un momento dado yo te tengo que sujetar, te sujeto. Si en un momento dado tú me tienes que sujetar, me sujetas. Pero los dos estamos subiendo y yo no puedo subir por ti, ¿no?
Bueno, hemos visto un poquito, así muy genérico, desde luego, de todas estas terapias hay que entrenarse en terapia de aceptación y compromiso y sobre todo entrenarse como paciente también, ¿no? Porque nosotros ya tenemos muchas relaciones arbitrarias también hechas como todo el mundo, ¿no? Y es fácil que queramos compadecernos del cliente, consolarlo, cuando el cliente está sufriendo, intentar sacarlo del sufrimiento y todo esto son refuerzos que van en contra de la propia terapia. Por tanto, tenemos que tener muy claro cómo es la terapia y también tener una supervisión de un terapeuta ACT al principio para no meter mucho la pata y no ir en contra de lo que queremos, de dónde queremos llegar. Vale, nos queda la terapia dialéctica conductual. Y la terapia metacognitiva. Bueno, yo os voy a invitar a que todo esto ya os lo leáis vosotros. Ya sé que he explicado solo terapia de aceptación y compromiso, pero yo creo que la terapia de aceptación y compromiso tiene la mayoría de las claves y las otras terapias son otras formas de hacer terapia cognitivo-conductual con algunos de los conceptos que hemos visto en esta terapia de aceptación y compromiso. ¿Vale? Fijaros que es un poco contraintuitiva, aunque bajo mi punto de vista pues tiene como mucho sentido, es muy lógica, ¿vale? Pero creo que lo mejor es ir leyendo lo que es la terapia de aceptación y compromiso, lo que es la terapia de activación conductual, todas van encaminadas a activarse, a hacer, y hacer mirando una serie de valores que tenemos en nuestra vida y eliminando todo este ruido y toda esta red de conexiones que hemos hecho que nos parecen lógicas y no lo son, ¿no? Las diferencias son la forma de aplicación del tratamiento, etc. Y por supuesto, si lo veis interesante, pues ya se trata de ir a cursos específicos para entrenarse como terapeuta ACT o como terapeuta de terapia cognitiva basada en mindfulness o metacognitiva. Todas tienen su entrenamiento específico, ¿vale? Bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene. Vamos a ver ya el último capítulo del libro. Y nada, si cualquier duda que tengáis sobre lo que hemos explicado hoy o sobre el resto del temario que hemos explicado, pues me lo podéis hacer llegar a través del foro o por correo electrónico, ¿vale? Y os encantado de resolver cualquier otra duda. Venga, hasta luego.